Bien, profesor, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Fernández Godoy y yo voy a hablar sobre qué es la educación inclusiva. La educación inclusiva hoy en día hace referencia a que todos los niños y niñas puedan aprender juntos independientemente de sus condiciones, tanto sociales, culturales o personales, también tratar lo que son las creencias religiosas. Incluido a ello si es que tiene el niño o la persona una discapacidad física o mental. Este tipo de educación refiere a que los colegios no tengan o no exijan un requisito al niño o a niña para poder ingresar al colegio a poder estudiar y tener las mismas oportunidades que otros. También entra a que el niño no pueda ser discriminado en ese proceso, sino que también pueda lograr hacer efectivos los derechos a la educación, a que las oportunidades se les den y se les brinden a todos por igual, sin importar la condición. En el colegio inclusivo, los alumnos se benefician en sus clases de acuerdo a lo que ellos necesiten, a que los maestros también puedan acoplarse a ellos. No es igual quizás poder enseñar a un niño con una capacidad normal, entre comillas, de la audición a un niño que quizás pueda tener sordera. Las maestras ahí en los colegios inclusivos tienen que acoplarse a las condiciones del alumno, ¿no? Aquí en detallar a lo que viene a ser los tipos de discapacidades, donde según Red, Kenneth, Lewis y Lucas, en el 2001 nos dicen que la inclusión a las personas discapacitadas en las actividades cotidianas de una persona no tengan ninguna discapacidad de ayuda significante en el proceso anímico de la persona. Quiere decir de que muchas veces la persona que cuenta con una discapacidad sentirse acoplada en actividades de una persona que quizás sí pueda tener condiciones normales, entre comillas, eso le hace sentir bien a la persona, ¿no? Esto también implica que la persona pueda elevar sus defensas, quizás a no caer en una depresión o cosas similares, ¿no? Esto garantiza también que haya una política y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad o en una organización. Algunas de las discapacidades que puede haber es síndrome de Down, afasia, dislexia, sordera, ceguera. Todas esas son discapacidades, ¿no? Que en la vida de una persona quizás ya puede ser difícil como para ser discriminado y no tener una vida normal, ¿no? Ahora le paso a mi siguiente compañero. Buenos días, soy el alumno Jean-Pierre Ramos y el día de hoy les voy a hablar sobre la metodología inclusiva. Cuando referimos a esta metodología actual, debemos mencionar o subrayar las limitaciones propiamente del eje tradicional, focalizado a través de una institución generalizada teórica, soslayando las desigualdades entre cada alumno, ya sea dentro de una discriminación económica o una exclusión ante una población con discapacidad, puesto que dicha ejecución expone la discordancia mental y personal entre los estudiantes, dado que va a inferir una enseñanza generalizada sin considerar las limitaciones, circunstancias y conflictos individuales de dicho grupo de estudio. No obstante, debemos referir dicha complejidad de la metodología inclusiva ante la ejecución, principalmente si va a haber una inexperiencia o ligerencia en su aplicación de por medio, por lo que va a ser completamente relevante la ejecución continua, apoyada de una promoción ante la eficacia, puesto que el objetivo principal va a ser la realización máxima del desarrollo de las capacidades individuales y sociales, influyendo en el proceso intelectual y emocional a través de la educación adaptativa a las necesidades de cada uno, comprendiendo e integrando las habilidades propias que pueden proporcionar y nivelar al ser individualizado. Su principio va a ser la identificación de las habilidades blandas y proporcionar un desarrollo cognitivo afectivo, garantizando una equidad e igualdad en las oportunidades. Por lo que, si vamos a referir cuál es la relevancia como tal de la metodología inclusiva, debemos mencionar que 5.2% de la población presenta una discapacidad, de los cuales 22.110 personas presentan una discapacidad en su comunicación, 21.121 presentan una discapacidad con respecto a su cuidado personal y 21.608 discapacidades de su destreza. A través de ello, de manera legalizada, se debe suscitar el proyecto de educación nacional por orden de la suscripción de la Convención Internacional, una obligación del Estado de ser partícipe de dicho pacto, legislado a través de la Ley General de Educación y la Ley General de las Personas con Discapacidad, y así de algo. Sin embargo, se debe decretar que debemos exhortar un cumplimiento sistémico a nivel nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Por contraparte, para relevar y complementar la metodología inclusiva, se debe hablar de una infraestructura arquitectónica inclusiva,
puesto que se debe proporcionar construcción adecuada a un ambiente inclusivo, vislumbrando y enfatizando aquellos requerimientos situacionales que prevén propiamente dichas discapacidades dentro de este contexto académico, puesto que estas modificaciones adaptativas deben estar focalizadas a través de una distribución de los espacios, tanto la amplitud como la acústica y la ubicación del aula, puesto que como ejemplo vamos a tener la incidencia de los ruidos externos para los estudiantes con ceguera o PCI, la regulación de los medios de los pasillos, las escaleras y el uso de rampas, cuyo borde debe estar resguardado con una altura menor de 10 centímetros, junto con la instalación de puertas corredizas, el material del suelo antideslizante, la barra de apoyo en los cubículos en los servicios higiénicos, al menos uno de ellos debe tener todo este cumplimiento, y el requerimiento de los ascensores por el desplazamiento de un piso a otro, junto con la accesibilidad para la utilización de la pizarra, cuyo se debe mantener una distancia aproximada de 60 centímetros o menos. Asimismo, se debe focalizar que la infraestructura no solamente va a estar referida a un aspecto fisiológico, sino también a un aspecto emocional y psicológico, puesto que se va a garantizar el cumplimiento, dado que no se vislumbra a nivel nacional, si se va a generar ese cumplimiento de las necesidades y requerimientos básicos, va a fomentar una inclusión, generando así una atención focalizada a través de esta psicología emocional afectiva. Bueno, espero haberme dejado entender esta otra oportunidad. Les paso con mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. En esta tarde le voy a hablar acerca de la adaptación y diversificación curricular en base a la educación inclusiva o para estudiantes con necesidades especiales. ¿Qué es una adaptación curricular? Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículo para que estas, de cierta forma, se puedan enriquecer en base a las necesidades que hay en la localidad o en la región. El principal responsable de que se puedan dar estas adaptaciones es el docente, quien cuenta con el apoyo de los jefes de la área, la autoridad competente, que será la encargada de que se pueda llegar a validar estos documentos y se tome a cabo este proceso. Ahora, como segundo punto, voy a tocar el tema acerca de los recursos. Los recursos que se llegan a necesitar en base a la, por así decirlo, en base al material educativo que se necesita, entran muchos puntos, que sería, por ejemplo, como el sistema braille, el abaco, el lenguaje de señas, el material educativo que puede ser físico, el material educativo que en realidad se puede llegar a crear en base a dinámicas. Un problema muy constante que se ha venido observando es la falta de recursos, que en realidad es hay, por así decirlo, esta falta de recursos porque no, el problema principal no es que no se hayan o no se hayan creado, por así decirlo, las herramientas, sino que el sistema educativo o en cierta forma la institución educativa muchas veces no lo toma en cuenta. Y esto se ve ligado a la carencia que tienen algunos docentes o áreas educativas. En todo caso, muchas veces, por así decirlo, el sistema que tiene una carencia de planificación en relación a los alumnos con discapacidades, tomando en cuenta la planificación o los planes permanentes y que no son actualizados. A continuación... Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Casas y le voy a hablar acerca del punto de la educación psicopedagógica. Bien, según Barona, en el 2013, refiere que la educación psicopedagógica a lo largo del tiempo expone y confronta a la vez muchos desafíos, ¿no? Que demandan de repente un ambiente educativo con principios establecidos o a su vez que es conservar niveles de perfil en un plan educativo y también modificar, ¿no? En el colegio de red organizada y también lo que es la práctica escolar. Por lo cual es importante y fundamental considerar y evaluar las capacidades humanas para poder desarrollar no solamente en niños, sino también en adolescentes y jóvenes que a su vez toman en cuenta estos métodos de actuación conforme a los requerimientos de la sociedad.
También lo que él habla, que la educación psicopedagógica, por otro lado, menciona que promueve esta inclusión, no solamente en el aula, ¿no? Sino que ya son encargados ellos mismos de poder diagnosticar al alumno y poder tener en cuenta el labor que se requiere para poder ejecutar alguna diversidad o inclusión educativa entre sus compañeros. Bien, ahora en base a lo que es la evaluación psicopedagógica, Álvarez refiere en el 2010 que un alumno cuando manifiesta necesidades educativas ligadas ya sea a una deficiencia o discapacidad, esto no solamente se debe intervenir, sino también que tiene que ser tratado en base a una experiencia con los medios principales para que el propósito de afianzar el soporte que se necesita se pueda lograr, de repente aprender y también intervenir, ¿no? En el proceso educativo, concediéndole la oportunidad de poder progresar con sus semejantes, y ya sea en un entorno que se sienta capaz, ¿no? Y que esas necesidades se puedan de alguna u otra manera relacionarlas, ¿no? Bien, en los enfoques de la evaluación psicopedagógica, Vidal y Mahón en 1998 nos proponen cinco enfoques. El primero es el enfoque técnico, psicotécnico, que se ejecuta principalmente mediante un test estandarizado, y esto evalúa conforme a la inteligencia y un conjunto de aptitudes. En el enfoque conductual, esto en vez de describir lo que el individuo está padeciendo, hace lo que la persona describe de lo que hace y la situación en la cual se encuentra subordinado, ¿no? En el enfoque de potencial de aprendizaje se toma en cuenta que las deficiencias cognitivas se adecuan con deficiencias cualitativas y cuantitativas en un estudio adquirido. Y por último, en el enfoque del diagnóstico psicopedagógico, este enfoque determina lo que es la evaluación como un componente que es la estructura, el currículum, ¿no? Y mediante ese diagnóstico el individuo se estima a una apreciación y a la vez a una guía, el cual es un desarrollo metódico que ayuda a poder responder a las tomas de decisiones. Gracias, profesor.